Dicen que el dinero puede comprar casi todo, pero hay algo que ninguna fortuna en el mundo puede pagar: la paz que se siente cuando alguien te abraza sin esperar nada a cambio. Julián Ferrer lo había olvidado hacía mucho tiempo. Desde su ático en el corazón de Madrid, observaba la ciudad que nunca dormía. Luces, coches de lujo, calles llenas de vida, pero dentro de su alma solo había un silencio que dolía. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. A los ojos del mundo, Julián lo tenía todo. Era el dueño de una cadena de restaurantes exclusivos que marcaban tendencia en Europa. Elegante, reservado, temido por sus socios y admirado por sus empleados. Un hombre hecho a sí mismo que había levantado su imperio desde cero. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía un hombre roto. Alguien que había perdido la fe en el amor y con ella toda esperanza de volver a sentir. Había aprendido a desconfiar de todos. Después de su divorcio, cuando su exesposa lo abandonó al enterarse de que su hijo, Tomás, tenía autismo, algo en él se quebró para siempre. Fue entonces cuando juró no volver a necesitar a nadie. Desde ese día, el amor se convirtió para él en una palabra vacía, un cuento inventado para distraer a los ingenuos. Cada mañana, su rutina era una coreografía perfecta: el reloj suizo marcando las 7, el café servido por la asistente, la limusina esperando frente al edificio. Todo en orden, todo bajo control. Pero lo que más le dolía no era su soledad, era la distancia con su propio hijo. Tomás, de apenas 8 años, vivía en su mundo silencioso, lleno de gestos pequeños y miradas que pocos sabían entender. Julián, incapaz de conectar con él, lo observaba como se observa algo frágil que uno no sabe cómo sostener sin romper. A veces lo escuchaba murmurar frases mientras alineaba sus juguetes. Otras, simplemente lo veía balancearse junto a la ventana, como si buscara un lenguaje que solo el viento pudiera comprender. Julián no sabía cómo acercarse. Lo intentó una y otra vez, pero siempre terminaba frustrado, gritando, sintiendo que era un fracaso como padre. Entonces se refugiaba en su trabajo, donde nadie le pedía ternura, solo resultados. Fue en una de esas mañanas rutinarias cuando una mujer llegó a su vida sin hacer ruido. Lucía Herrera, 32 años, pelo castaño recogido, mirada serena y manos que hablaban más que las palabras. Había sido contratada como empleada doméstica para ayudar en la casa, especialmente con el niño. Julián apenas le dedicó un gesto cuando le dieron la bienvenida. Para él era solo otra persona más que pasaría por su vida y desaparecería cuando descubriera lo difícil que era trabajar allí. Pero Lucía no parecía intimidarse. Tenía algo distinto, una calma extraña, una manera de mirar que no juzgaba, que no temía. En su primer día, mientras limpiaba la habitación de Tomás, escuchó una melodía suave salir del pequeño teclado del niño. No dijo nada, simplemente se sentó en el suelo y esperó. Tomás la miró con desconfianza, pero al ver que ella no intentaba tocarlo ni hablarle demasiado, volvió a presionar las teclas con delicadeza. Lucía, sin pensarlo, empezó a tararear la melodía. Era una canción infantil, antigua, una de esas que las madres cantan para calmar a sus hijos. Por primera vez en meses, el niño sonrió. Julián lo vio desde la puerta entreabierta. No dijo nada, pero sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que no veía a su hijo sonreír, que casi había olvidado cómo se veía su cara feliz. Sin embargo, en lugar de alegría, lo invadió una sensación de incomodidad. No entendía por qué esa mujer, una desconocida, había logrado algo que ni él, con todo su dinero, podía conseguir.
y esa incomodidad pronto se transformó en una barrera invisible. Desde ese día, Julián comenzó a observar a Lucía en silencio. Le molestaba su forma de actuar, tan natural, tan llena de ternura. Le irritaba ver a Tomás acercarse a ella con confianza. Le dolía, aunque no quería admitirlo. Era como si cada gesto de Lucía le recordara todo lo que él había perdido, la capacidad de amar, de confiar, de sentir sin miedo. Pero el destino tiene formas curiosas de enseñarnos lo que necesitamos. A veces lo hace con golpes y otras con algo tan simple como un abrazo. Esa noche, mientras Madrid se iluminaba con su vida nocturna y los restaurantes de Julián rebosaban de gente, en una esquina silenciosa de su mansión se tejía algo mucho más importante que cualquier negocio. Lucía estaba sentada junto a Tomás en el suelo del salón, mostrándole cómo respirar para calmarse después de una crisis. «Despacio, mi vida. Así, mira, respira conmigo», le decía en voz baja. El niño la imitaba, concentrado, y poco a poco su cuerpo dejaba de temblar. Cuando finalmente se tranquilizó, Lucía lo abrazó. Un abrazo sencillo, cálido, humano. Julián, que había bajado por un vaso de agua, se detuvo al verlos desde el pasillo. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. No había palabras, ni música, ni ruido, solo aquel abrazo. Y en ese instante, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Por primera vez en años, sintió en el pecho algo que no era ira, ni culpa, ni frustración. Era algo distinto, era ternura, era amor. El tipo de amor que no se compra, que no se finge, que no necesita explicaciones. Y aunque aún no lo sabía, esa noche marcaría el principio del cambio más importante de su vida. Los días siguientes parecían iguales, pero algo invisible había comenzado a moverse dentro de aquella casa. Julián fingía que todo seguía como siempre: desayunos silenciosos, reuniones interminables, llamadas que llenaban el aire de órdenes y cifras. Pero cada vez que escuchaba la risa de su hijo a lo lejos, algo en su rutina perfecta se desajustaba, como si una pequeña grieta se abriera en el muro que había construido alrededor de su corazón. Lucía, por su parte, trabajaba sin alardes. Era discreta, casi invisible, pero tenía una manera especial de llenar los espacios vacíos. No hablaba mucho, no imponía su presencia, pero su calma contagiaba. Con cada gesto, con cada palabra suave, el ambiente se volvía menos tenso. Tomás, el pequeño, había empezado a buscarla por la casa. Le dejaba dibujos en la cocina o colocaba sus juguetes cerca de donde ella limpiaba. Era su manera silenciosa de decir: «Confío en ti». Una mañana, mientras el sol se filtraba entre las cortinas del gran ventanal, Julián se detuvo frente a su hijo. Tomás intentaba encajar las piezas de un rompecabezas, pero se frustraba al no lograrlo. Julián, queriendo ayudar, se acercó con torpeza. «Déjame hacerlo, hijo», dijo, intentando sonar amable. El niño apartó las piezas y lo miró con ojos inquietos, luego bajó la cabeza y corrió hacia la puerta. Lucía lo interceptó en el pasillo. «Tranquilo, cariño», le susurró. «A veces los papás no saben cómo hacerlo bien, pero te quieren mucho». Aquella frase, dicha con ternura, se clavó en la mente de Julián como una aguja fina. ¿Te quieren mucho? ¿De verdad era capaz de amar a su hijo si ni siquiera sabía cómo acercarse a él? Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa vacía, observando los retratos familiares que aún colgaban en la pared. Su boda, las vacaciones en la costa, el primer cumpleaños de Tomás. En todos, su sonrisa parecía ajena, ensayada, vacía. Se dio cuenta de que había estado viviendo para construir un legado de éxito, pero no una vida con sentido. Por primera vez en años, pensó en su madre, en aquella mujer humilde que trabajaba en un pequeño bar de barrio y que le enseñó, sin palabras, que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que entrega. Recordó sus manos curtidas sirviendo cafés, su voz diciéndole:
El dinero se gasta, Julián, pero lo que das de corazón, eso se queda contigo. Esa memoria lo golpeó con fuerza. Al día siguiente, llegó al restaurante más temprano de lo habitual. Observó a sus empleados en silencio. Todos lo saludaban con respeto, pero con miedo. Nadie lo miraba a los ojos. Se dio cuenta de que había logrado ser admirado, sí, pero también temido. Y en el fondo, eso no era poder, era soledad disfrazada. Mientras firmaba unos documentos, su socio y amigo de años, Ricardo, le preguntó con una sonrisa: ¿Todo bien, Julián? Te noto distinto. Él lo miró unos segundos antes de responder. Creo que me estoy cansando de hablar con personas que solo quieren algo de mí. Ricardo rió, sin imaginar cuán cierta era aquella frase. Esa tarde, al volver a casa, Julián encontró la puerta del jardín entreabierta, escuchó voces, se acercó y vio a Lucía con Tomás plantando flores. El niño estaba cubierto de tierra, riendo bajito, mientras ella le enseñaba a cavar pequeños hoyos para las semillas. Cuando crezcan, estas flores te van a recordar que todo lo bonito tarda un poco, le decía Lucía con una paciencia infinita. Tomás levantó la mirada y preguntó: ¿Cómo, mamá? Lucía se quedó inmóvil, bajó la cabeza y asintió sin decir una palabra. Julián sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que esa mujer no solo cuidaba de su hijo, lo comprendía, lo trataba con el tipo de ternura que él había olvidado, y sin quererlo empezó a observarla con otros ojos. No como su empleada, sino como alguien que poseía algo que él había perdido, la capacidad de conectar con el alma de las personas. Los días se volvieron más cálidos. Julián comenzó a llegar antes a casa. A veces, sin saber por qué, se quedaba observando cómo Lucía y Tomás dibujaban juntos o cocinaban galletas en la cocina. Una tarde incluso se sorprendió a sí mismo riendo cuando Tomás le ofreció una galleta rota diciendo: «Es para ti, papá. Las rotas también son ricas». Fue una frase sencilla, pero lo desarmó por dentro, porque de algún modo esas palabras parecían describirlo a él, roto, pero aún capaz de tener algo bueno por dentro. Esa noche, mientras cenaban, Julián habló con Lucía por primera vez de verdad. «No sé cómo lo haces», le dijo. «No sé cómo logras que él te mire así». Lucía sonrió suavemente. «No hay una fórmula, señor Ferrer. Solo hay que estar dispuesto a escuchar sin palabras. A veces el amor se dice con silencio». Esa respuesta lo dejó en silencio. A partir de ese día, algo cambió. No de golpe, sino como cambia el invierno cuando empieza a oler a primavera. Julián comenzó a dejar su teléfono a un lado durante la cena, a acompañar a su hijo a dormir, a sonreír un poco más. Pero lo que aún no sabía era que esa paz recién encontrada pronto se vería amenazada, porque el pasado, cuando no se sana, siempre encuentra una forma de regresar. Los días en la mansión Ferrer comenzaban a sentirse distintos. Había una calma nueva, casi imperceptible, pero presente. Julián ya no era ese hombre que atravesaba el vestíbulo sin mirar a nadie. Ahora saludaba, se detenía a observar, incluso agradecía. Sus empleados lo notaban, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Solo Lucía sabía que detrás de ese cambio había una lucha silenciosa, una que apenas comenzaba. Todo parecía avanzar con suavidad, hasta que una tarde, mientras Julián revisaba unos correos en su oficina, recibió una llamada que lo detuvo en seco. «Señor Ferrer», dijo la voz de Ricardo, su socio, «necesitamos hablar. El proyecto del nuevo restaurante en Sevilla tiene un problema grave. Esa noche, el hombre que creía haber recuperado algo de paz volvió a su casa con el rostro tenso. Los números no mentían. Había una inversión millonaria en riesgo. Un proveedor había incumplido, los plazos se habían roto y la prensa ya comenzaba a murmurar sobre su posible fracaso financiero. Por dentro, Julián sintió el viejo fuego de la frustración encenderse, esa sensación que conocía tan bien, la de perder el control. Lucía notó su semblante al verlo entrar. «¿Todo bien, señor Ferrer?», preguntó dejando un plato en la mesa.
Él apenas asintió, con la mirada fija en el vacío. Tomás, al percibir el ambiente pesado, se refugió detrás de ella, aferrándose a su delantal. «Ve a jugar un rato, cielo», le susurró Lucía. «Papá solo tuvo un día difícil». Cuando el niño se alejó, Julián suspiró. «No soporto fallar», dijo con un tono casi quebrado. «Toda mi vida he construido cosas, y cada vez que algo se tambalea, siento que el mundo entero me juzga». Lucía lo observó en silencio antes de responder. «A veces confundimos fallar con aprender. Nadie llega a ser fuerte sin haber perdido algo antes». Aquellas palabras le molestaron, aunque no por su contenido, sino por lo que despertaron en él, la verdad que llevaba años evitando. «No entiendes», replicó. «En mi mundo la gente no perdona los errores». Ella bajó la mirada. «Tal vez por eso su mundo está tan vacío, señor Ferrer». Fue una frase suave, pero contundente. Julián se quedó mudo. Por un instante quiso gritarle que no tenía derecho a hablarle así, pero no lo hizo, porque en el fondo sabía que tenía razón. Los días siguientes fueron un torbellino. Las reuniones, las llamadas, los correos llenos de urgencia. Julián volvió a sumergirse en ese ritmo frenético del que tanto había querido escapar. Lucía lo veía pasar como una sombra, ojeroso, impaciente, desconectado. Y lo peor era que Tomás también lo notaba. Volvía a replegarse, a encerrarse en su propio mundo. Una noche, el niño tuvo una crisis. Había pasado horas intentando dibujar algo y rompió el papel una y otra vez hasta que comenzó a llorar. Julián, que estaba hablando por teléfono, lo escuchó desde el despacho. Por un segundo dudó si debía ir o no, pero el llanto fue tan profundo que colgó sin decir adiós y corrió hacia la habitación. Lucía ya estaba allí, arrodillada junto al pequeño, intentando calmarlo. «Tranquilo, Tomás. No pasa nada, mi amor. Podemos intentarlo de nuevo mañana». No puedo hacerlo bien», decía él entre lágrimas. «Papá va a enojarse». Julián sintió el corazón apretarse. «¿Por qué dices eso?», preguntó acercándose despacio. El niño no respondió. Solo escondió el rostro en el pecho de Lucía. El silencio fue brutal, más que cualquier palabra. Por primera vez, Julián entendió lo que significaba el miedo que su propio hijo sentía hacia él. No era respeto, era dolor. Lucía levantó la vista y lo miró con ternura. «Él solo necesita saber que lo amas, aunque las cosas salgan mal». Julián se sentó al borde de la cama, sin saber cómo hacerlo. Su voz tembló. «Tomás, lo que hagas o dejes de hacer nunca va a hacer que te quiera menos». El niño lo miró, desconfiado al principio, pero luego, con un pequeño movimiento, extendió su mano. Julián la tomó. Era la primera vez que se tocaban de esa forma en meses. Lucía se retiró en silencio, dejando a padre e hijo bajo la luz suave del cuarto. Aquella noche, Julián no durmió. Pensó en la llamada, en los números, en el caos de su negocio, pero sobre todo en la frase de Lucía: «Tal vez por eso su mundo está tan vacío». Y por primera vez comenzó a temer no por perder su fortuna, sino por perder lo único que estaba aprendiendo a amar. A la mañana siguiente, al salir de la mansión, vio a Lucía preparando el desayuno en la cocina. Ella levantó la mirada y le regaló una sonrisa tímida. Él quiso agradecerle, pero el orgullo aún pesaba demasiado. Sin embargo, mientras caminaba hacia su coche, se hizo una promesa. Si lograba salvar el negocio, también aprendería a salvar lo más importante, su propia familia. Lo que Julián no sabía era que, para cumplir esa promesa, tendría que enfrentarse a algo mucho más profundo que una crisis económica. Tendría que enfrentarse a sí mismo. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta. Julián ya no sonreía al cruzar el vestíbulo ni respondía a las miradas curiosas de los empleados. Su empresa estaba en peligro y aunque trataba de mantener la compostura, por dentro sentía que algo se rompía. La prensa empezó a hablar de su caída. «De empresario ejemplar a millonario en crisis», decían los titulares. Al principio, él fingía no leerlos, pero cada comentario,
Cada mirada de compasión o burla lo hería más que cualquier pérdida económica. Una mañana, al llegar a su despacho, encontró a Ricardo, su socio, esperándolo con expresión grave. «Tenemos que vender una parte de la compañía, Julián. Si no lo hacemos, no podremos sostener los pagos». «No pienso vender nada», replicó él tenso. «Esta empresa lleva mi nombre, mi historia y tu orgullo, Julián», interrumpió Ricardo con voz firme. «No puedes salvarlo todo». Esa conversación terminó con un portazo. Julián salió furioso, conduciendo sin rumbo por las calles de Madrid. La ciudad que siempre lo había visto brillar ahora parecía mirarlo con desprecio. Las luces, los anuncios, la gente, todo se sentía distante. Esa noche, cuando volvió a casa, encontró a Lucía esperándolo en la entrada. «Tomás no quiere cenar», le dijo con tono preocupado. «Está triste, no habla». «No puedo ocuparme de eso ahora», respondió él cansado. «Tengo cosas más importantes». Lucía lo miró con decepción. «¿Más importantes que tu hijo?». Esa frase fue un golpe directo, pero Julián solo apretó los dientes. «No sabes lo que es perderlo todo, Lucía. No tienes idea». Ella respiró hondo y contestó con calma. «Yo perdí mucho antes de llegar aquí, pero aprendí que la soledad es más cruel que la pobreza». Por un segundo Julián quiso gritar, pero no lo hizo. Simplemente subió las escaleras y se encerró en su estudio. Allí, entre papeles, contratos y botellas vacías, su mente se llenó de recuerdos. Su exesposa marchándose con una sonrisa fría, los amigos que solo aparecían cuando había éxito, los abrazos falsos de los que querían su dinero. Y de pronto, el sonido suave de un llanto infantil atravesó la puerta. Tomás. El niño sollozaba, repitiendo su nombre una y otra vez. «Papá, papá». Julián se quedó inmóvil. Aquello lo desgarró por dentro. Bajó lentamente sin saber qué iba a decir y lo encontró acurrucado en el sofá, con el dibujo que había hecho días antes. Un hombre, una mujer y un niño tomados de la mano. En el rostro del hombre una sonrisa, en el del niño lágrimas. «¿Por qué lloras, hijo?», preguntó, intentando sonar tranquilo. «Porque en el dibujo tú sí sonríes», dijo el pequeño, «pero aquí no». Esas palabras fueron un cuchillo. Julián sintió que el aire le faltaba. Se sentó junto a él y lo abrazó sin decir nada. El niño, sorprendido, se aferró a su cuello. Lucía observó la escena desde la puerta. En sus ojos se mezclaban ternura y tristeza. Sabía que ese abrazo era más que un gesto. Era un grito silencioso de auxilio. Esa noche Julián no volvió al estudio. Se quedó dormido en el sofá con Tomás entre los brazos. Cuando amaneció, la luz del sol entraba por los ventanales y por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió algo que había olvidado: paz. Pero la vida no da tregua a quien está en camino de transformarse. Apenas unas horas después, sonó su teléfono. Ricardo, con voz temblorosa, dijo: «Julián, acaban de publicar el informe financiero. Estamos oficialmente en bancarrota». El silencio posterior fue eterno. Esa palabra, bancarrota, resonó en su cabeza como un eco imposible de callar. Todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Su fortuna, su reputación, su orgullo. Y aunque trató de convencerse de que podría levantarse, algo dentro de él se quebró definitivamente. Salió al jardín y se dejó caer en una banca, mirando el horizonte dorado de Madrid. Por primera vez en años lloró, sin esconderse, sin miedo, sin vergüenza, porque ya no era el millonario que creía tenerlo todo. Era solo un hombre enfrentándose a su verdad más dura, que había perdido mucho antes de que el dinero desapareciera. Los días que siguieron fueron una larga sombra. Julián dejó de ir a la oficina, dejó de responder llamadas, dejó incluso de mirarse al espejo. La mansión, que antes rebosaba de vida, ahora era un mausoleo de silencio. Las luces permanecían apagadas, las persianas cerradas, el eco de los pasos resonando como fantasmas del pasado.
Lucía seguía cumpliendo su labor con la misma delicadeza de siempre, pero sentía que el aire se había vuelto espeso, como si la tristeza del dueño se filtrara por las paredes. Una tarde lo encontró en el jardín, sentado en el suelo, con la mirada perdida entre las hojas secas. «¿Está bien, señor Julián?», preguntó con cautela. Él no respondió. Solo se limitó a decir en voz baja: «Ya no sé quién soy, Lucía». Esa frase quedó flotando en el aire. El hombre que alguna vez había tenido el mundo en sus manos ahora no tenía ni fuerzas para sostener su propio nombre. Esa noche, Julián caminó solo por las calles de Madrid. Llovía, sin paraguas, sin rumbo, sin destino. Los escaparates que antes admiraba parecían burlarse de él, reflejando su rostro empapado y cansado. Entró en un pequeño bar, uno de esos que nunca habría pisado antes. Se sentó en la esquina más oscura, pidió un café y escuchó las conversaciones a su alrededor. Gente riendo, hablando de sueños, de trabajo, de amor. Palabras simples, humanas. Y allí comprendió algo que nunca había querido ver. Todo lo que él había construido estaba hecho de cosas vacías. Negocios, propiedades, lujos, pero no amor, ni propósito, ni paz. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su exesposa. «Espero que al menos el niño esté bien. Cuídalo, porque es lo único real que tienes». Julián cerró los ojos. Tenía razón. Tomás era lo único que no había perdido. Pero al pensar en su hijo, un nudo le apretó el pecho. ¿Qué ejemplo le estaba dando? Un padre ausente, derrotado, encerrado en su orgullo. Salió del bar y caminó sin detenerse hasta llegar al parque donde solía llevar a Tomás cuando era pequeño. Las luces amarillas de los faroles caían sobre los columpios vacíos. Allí se sentó y dejó que la lluvia lo empapara por completo. Por primera vez no se resistió al dolor. Lo dejó salir en lágrimas, en silencio, en un suspiro que parecía arrastrar todos los años de soberbia y soledad. ¿Qué sentido tiene todo esto si no sé amar?, pensó. Y en ese instante algo cambió. No fue un milagro, ni una voz celestial. Fue una pequeña chispa, el recuerdo del abrazo de su hijo, la mirada dulce de Lucía, la forma en que ella lo había defendido cuando nadie más lo hizo. Esa imagen se volvió más fuerte que la oscuridad. Era como si, en medio de la tormenta, una luz diminuta se encendiera dentro de él. Volvió a casa empapado, pero con una decisión en el pecho. Iba a recuperar lo que realmente importaba. No el dinero, no los socios, no la fama, sino su humanidad. Al entrar, escuchó risas suaves en la cocina. Lucía estaba ayudando a Tomás a preparar un dibujo para el colegio. El niño, concentrado, levantó la vista y sonrió al verlo. «Papá, mira, hice una casa. Es la nuestra». Julián se quedó observando el papel. No había coches de lujo, ni piscinas, ni jardines infinitos. Solo una casa sencilla, 3 figuras y un sol enorme sobre ellas. «¿Y quiénes son esos?», preguntó con voz temblorosa. «Tú, yo y Lucía», respondió el niño con naturalidad, «porque ella siempre está contigo cuando yo no puedo». Las palabras de su hijo fueron un golpe directo al corazón. Lucía bajó la mirada, avergonzada, pero Julián sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo. Esa noche, cuando todos dormían, se acercó al espejo del baño y se miró detenidamente. Las ojeras, las arrugas, el cansancio, todo hablaba de un hombre destruido, pero detrás de ese reflejo había algo más, un deseo silencioso de renacer. Y fue allí, en esa madrugada silenciosa, donde Julián comprendió que su vida no había terminado, que tal vez, solo tal vez, recién estaba comenzando. A la mañana siguiente, el amanecer entró por las ventanas de la mansión como una caricia nueva. Julián no recordaba la última vez que había despertado con esa sensación de paz. El olor del café recién hecho llenaba la cocina y por primera vez en mucho tiempo bajó las escaleras sin el peso de la rutina, sino con la intención de mirar, realmente mirar lo que tenía frente a él.
Lucía estaba allí, preparando el desayuno mientras Tomás, con el cabello despeinado, intentaba poner la mesa. La escena era sencilla, casi insignificante, pero a Julián le pareció profundamente hermosa. «Buenos días», dijo con voz ronca. Lucía se giró, sorprendida, y sonrió con timidez. «Buenos días, señor Julián. ¿Cómo se siente hoy?» «Diferente», respondió él. «Más humano, supongo». Ella no entendió del todo, pero su sonrisa bastó. Durante los días siguientes, Julián comenzó a acompañar a su hijo a sus terapias. Se sentaba en silencio, observando cómo Tomás seguía instrucciones, aprendía gestos nuevos, intentaba comunicarse con el mundo a su manera. Cada pequeño avance de su hijo era una lección para él: paciencia, perseverancia, fe. Una tarde, al salir del centro, Tomás lo tomó de la mano, algo que nunca hacía sin miedo, y lo miró con ternura. «Papá, ¿feliz?», preguntó con voz suave. Julián sintió los ojos húmedos. «Sí, hijo, hoy sí». Lucía observaba la escena desde unos pasos atrás. En su pecho crecía una mezcla de orgullo y cariño. Aquel hombre arrogante y distante estaba cambiando ante sus ojos, no por ambición, sino por amor. Con el paso de las semanas, Julián comenzó a involucrarse también en la vida de Lucía. Descubrió que ella era madre soltera de una niña llamada Alma, de 7 años, que vivía en un barrio humilde a las afueras de Madrid. No lo había contado antes por vergüenza, pero cuando él lo supo, no sintió lástima, sintió respeto. «Eres más fuerte de lo que imaginaba», le dijo una tarde, mientras ella regaba las plantas del jardín. «No soy fuerte», respondió ella. «Solo aprendí a seguir, aunque duela». Esa frase quedó grabada en su mente como un eco. Impulsado por ese nuevo propósito, Julián comenzó a usar su fortuna de otra manera. No para comprar, sino para reparar. Creó un programa de inclusión laboral para jóvenes con autismo, en honor a su hijo. Visitó fundaciones, habló con terapeutas, escuchó historias que antes habría ignorado. Cada testimonio lo transformaba un poco más. Sin embargo, no todo fue fácil. Muchos de sus socios lo criticaron, acusándolo de perder el enfoque del negocio. «¿Desde cuándo te convertiste en un santo, Julián?», le dijo uno de ellos con desprecio. Él sonrió con serenidad. «No soy un santo, Ricardo, solo un hombre que por fin aprendió lo que vale la pena». Esa calma desconcertaba a todos. Ya no era el Julián dominado por el orgullo, sino alguien que había entendido que la verdadera riqueza está en dar, no en acumular. Una tarde de domingo decidió invitar a Lucía y a su hija Alma a pasar el día en su casa. Prepararon comida juntos, rieron, jugaron con Tomás en el jardín. Por primera vez la mansión volvió a sonar a hogar. Cuando el sol empezó a ponerse, Lucía se acercó al balcón donde él observaba el horizonte. «Gracias por todo esto», dijo ella con los ojos brillando. «No sé qué cambió en usted, pero me alegra verlo así». Julián respiró hondo. «Cambié porque un día vi algo que no podía comprar. Tu bondad». Lucía se quedó en silencio. No sabía qué decir, pero en su corazón algo se encendió. Esa noche, mientras veía a Tomás dormido, Julián sintió una paz que nunca antes había conocido. Recordó los años de soledad, las fiestas vacías, las noches interminables en su penthouse con vistas al lujo, y comprendió que nada de eso valía lo que tenía ahora, una familia, aunque no fuera perfecta pero sincera. Al día siguiente comenzó a escribir una carta. No era una carta de negocios, ni una disculpa a nadie en particular. Era una carta a sí mismo. «Querido Julián, perdiste demasiado tiempo buscando amor donde no lo había. Hoy lo has encontrado en lo más simple. Un abrazo, una risa, una mirada. No lo dejes ir otra vez». La firmó con lágrimas en los ojos, dobló el papel y lo guardó en un cajón. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero ya no tenía miedo, porque la chispa de esperanza se había convertido en fuego, y en ese fuego, su corazón, al fin, volvió a latir con vida.
Pasaron algunos meses y la vida en la mansión de Julián cambió completamente. Ya no era una casa silenciosa ni llena de sombras, sino un lugar donde se escuchaban risas, pasos, conversaciones. Tomás mejoraba día a día gracias a la paciencia y al cariño de Lucía, y Julián simplemente florecía. Pero como suele ocurrir en la vida, justo cuando todo parece estar en calma, llega la prueba definitiva. Una tarde lluviosa, mientras Julián regresaba de una reunión con su fundación, su coche se detuvo frente al restaurante El Puente de Cristal, un local antiguo que había marcado su infancia. Lo habían puesto en venta, casi en ruinas. Aquel lugar había sido el sueño de su padre, un cocinero humilde que siempre decía: el amor verdadero se sirve en un plato de comida compartido. Julián se quedó allí, bajo la lluvia, mirando el cartel de Se vende, y una idea lo atravesó por completo. Decidió comprarlo, no como inversión, sino como símbolo. Ese sería su nuevo proyecto, un restaurante donde se mezclaran inclusión, amor y oportunidad. Lucía, al enterarse, pensó que era una locura. ¿Estás seguro?, preguntó con una mezcla de miedo y esperanza. Más que nunca. Quiero crear un lugar donde mi hijo y otros como él puedan trabajar y sentirse valiosos. Y así comenzó una nueva aventura. El edificio fue restaurado con paciencia, cada ladrillo guardando una historia. Julián contrató a jóvenes con autismo, madres solteras, inmigrantes y personas mayores que nadie quería emplear. Lucía, con su calidez natural, se convirtió en el alma del lugar. Ella se encargaba del ambiente, del personal, de las flores en cada mesa. El día de la inauguración, el restaurante El Alma del Puente abrió sus puertas al público. Julián vestía un traje sencillo, nada ostentoso. Tomás, con su pequeño delantal, ayudaba a poner las servilletas. Y Lucía, radiante, le daba los últimos toques a las velas. Cuando los primeros clientes entraron, un silencio reverente se apoderó del salón. Había algo mágico allí, una sensación de hogar, no de lujo, sino de luz. La noche fue un éxito rotundo. Todos los comensales quedaron conmovidos por la historia detrás del restaurante. Un periodista local se acercó a Julián y le preguntó: ¿cómo nació esta idea tan distinta? Él sonrió y respondió: nació el día que descubrí que el amor verdadero no se compra, se da sin esperar nada a cambio. Lucía lo miró desde la distancia. Sus ojos se encontraron y en ese momento, sin palabras, ambos supieron que algo había cambiado para siempre. Durante las semanas siguientes, la relación entre ellos se volvió más cercana, más sincera. Julián, sin darse cuenta, se había enamorado. No del brillo ni del deseo, sino de la bondad. Y una noche, mientras cerraban el restaurante, se armó de valor y le dijo: Lucía, si la vida me dio otra oportunidad, es porque tú me enseñaste a sentir otra vez. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo no hice nada, Julián. Solo te mostré lo que ya estaba dentro de ti. Se abrazaron en silencio. No fue un beso apasionado ni una escena de película. Fue algo más profundo. Dos almas que se reconocen después de mucho dolor. Tomás, desde el otro lado del salón, los observaba con su sonrisa tranquila. Caminó hacia ellos, los rodeó con sus brazos y susurró: familia. Esa palabra, simple y pura, selló el destino de los tres. Con el paso del tiempo, el Alma del Puente se convirtió en un símbolo en toda España. No solo por su comida, sino por lo que representaba. Una segunda oportunidad, un recordatorio de que todos, sin importar de dónde venimos, tenemos algo valioso que dar. Julián dejó de ser el millonario solitario para convertirse en un hombre pleno. Lucía encontró un amor que no le exigía ser perfecta. Y Tomás floreció en un entorno donde el amor era el idioma principal. Cada noche, antes de cerrar el restaurante, Julián encendía una pequeña vela frente a una foto de su padre y murmuraba: tenías razón, viejo, el amor verdadero se sirve en la mesa y también en el corazón.
Y mientras las luces del restaurante se apagaban una a una, el eco de las risas, los abrazos y las esperanzas nuevas llenaban el aire, recordando que los milagros no ocurren de repente, ocurren cuando alguien se atreve a creer otra vez.